chicos y chicas de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo, espero que sigáis bien y continuamos con las causas de la Primera Guerra Mundial. En la clase anterior habíamos hecho una pequeña introducción de esas causas de la guerra, habíamos hablado de que la chispa había sido el atentado, el magnicidio y el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el archiduque heredero a la corona austrohúngara, por parte de un nacionalista, Gavrilo Princip. Aunque estuvimos hablando más a fondo de que la causa que subyace de siempre de fondo, no solamente en esta guerra, sino en las demás, eran las causas económicas. Y habíamos visto gráficas, os había demostrado, gráficas que mostraban cómo al Reino Unido le iban comiendo terreno en cuanto a la producción mundial y al comercio mundial, ¿vale? Y os había dejado el vídeo, la parte final del vídeo anterior con la primera parte de ese documental que vamos a ir desgranando poco a poco, Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial, así se llama, que vamos a ir viendo poco a poco. Hoy también os pondré un pequeño trozo. Bueno, vamos a continuar con las causas de la guerra y vamos con el apartado 3.1, que se conoce como el progresivo deterioro de esas relaciones internacionales entre el 1870 y 1914. Dos fechas clave, el 70 y el 14. 70 es cuando podemos decir que comienza a grosso modo esa segunda revolución industrial, con esa crisis económica, no podemos olvidar lo que siempre enrarece, enturbia esas relaciones internacionales, y 1914 evidentemente el inicio de la guerra. Podemos ir viendo en este apartado cómo esas relaciones internacionales, esas relaciones entre los distintos países se van a ir emborronando, ¿vale? De hecho, a esta misma etapa se le conocerá como paz armada. Es algo contradictorio, un periodo de paz, pero al mismo tiempo estos países se están preparando en una carrera armamentística brutal para lo que será la primera Guerra Mundial, ¿vale? Dentro de este apartado hay un fragmento que se titula Los sistemas bismarckianos 1870-1890. Tenemos que recordar un poquito quién era Otto von Bismarck. Estamos justo en la unificación alemana, 1870. Alemania acaba de nacer, acaba de derrotar además a la Francia en la batalla de Sedan, y Alemania se convierte en un imperio, en el Reich, y tenemos a Otto von Bismarck como el canciller, primer ministro del gobierno, un gobierno cuyo emperador es el Kaiser Guillermo I. Y Otto von Bismarck es un gran estratega político, porque lo que va a hacer es tejer toda una serie de alianzas internacionales que harán de Alemania la rectora de Europa durante los años previos, o buena parte de los años previos de esta Primera Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta que para este momento, para finales del siglo XIX, principios del XX, buena parte de Europa se encontrará, cuando veamos esto, agrupada en dos grandes bloques, dos grandes alianzas: la Triple Alianza de Alemania, de Austria-Hungría y de Italia, y la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia. ¿Cómo se van a tejer estas dos grandes alianzas? Vamos a ir viéndolas poco a poco. La recién nacida Alemania, 1871, se convierte, como hemos dicho en clases anteriores, en una gran potencia industrial, pero apenas tiene colonia y lo va a intentar conseguir. Por eso Bismarck se erige como un gran estratega con el Kaiser Guillermo I, y va a tejer toda esa serie de alianzas internacionales conocidas como sistemas bismarckianos. Tres son los objetivos que se buscan con estas alianzas bismarckianas. El primero es la búsqueda del predominio alemán en la política internacional europea, que fuera la rectora la que dirigiese esas relaciones internacionales. Segundo, la creación, por tanto, de un bloque de potencias con el centro en Alemania. Y tres, aislar a los enemigos de Alemania. Sobre todo, ¿qué enemigos hay que aislar? Francia. ¿Por qué? Porque Francia tiene un gran rencor hacia Alemania, que viene desde lejos, viene desde el año 1870-71. En ese proceso de unificación alemana, Prusia vence a Francia y le arrebata esos dos territorios que veis subrayados como Alsacia y Lorena. Francia, evidentemente, se la tiene jurada a Alemania, y va a ser uno de los conflictos que va a aparecer en esa causa de la Primera Guerra Mundial, ese rencor francés porque le han arrebatado esos dos territorios, Alsacia y Lorena.
Con estos objetivos marcados, Bismarck se va a lanzar a una serie de alianzas y estas son las principales, ¿vale? La primera es la Liga de los Tres Emperadores en 1873. La firman el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el ruso. Se va a romper porque estos dos, lo veremos más adelante, tendrán una gran rivalidad porque anhelarán, van a querer los trozos que vayan surgiendo de esa desintegración del Imperio Turco en los Balcanes. Por tanto, se va a romper. En 1879 se firma la dúplice alianza entre el Imperio Alemán y el Austrohúngaro y además Bismarck pactará en secreto con Rusia para que no se enteraran los austríacos. La tercera es la Triple Alianza, muy importante, la más importante, en 1882. Alemania, Austria-Hungría e Italia firman esa Triple Alianza y se conforman ya lo que será uno de los bandos de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Hemos subrayado ahí que Italia se va a cambiar de bando una vez que empiece la guerra. ¿Por qué? Por estos dos territorios. Italia acaba también de nacer en 1870 y el noreste de Italia, el Trento y el Trieste, son dos territorios que ahora mismo pertenecen al Imperio Austrohúngaro y bajo la promesa de que se lo van a dar, este país, cuando comience la guerra, se cambiará de bando y se irá con los aliados, con Francia, con Rusia y con Reino Unido. La soledad de Francia en este momento, una vez que se firma la Triple Alianza, parece total. Solo faltaba Rusia. De hecho, en 1887 se firma entre Alemania y Rusia el Tratado de Contraseguridad o de Reaseguro, un pacto secreto por el que Alemania sostendría diplomáticamente los deseos rusos sobre esos Balcanes. Os acordáis que los Balcanes, lo hemos dicho antes, lo quieren los austrohúngaros, a cambio de la neutralidad rusa en una posible y futura guerra defensiva contra Francia. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver un pequeño vídeo de lo que hemos dicho antes, de esa rivalidad de esa rivalidad franco-alemana por Alsacia y Lorena, que es un trocito de ese documental Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Y en la ficha de actividades, el otro día os encargué la 16 y hoy vamos a hacer la 17 y la 18. Explica que eran Alsacia y Lorena y por qué era una cuestión que contribuyó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y luego la 18 tiene que contestar una serie de preguntas sobre los sistemas bismarckianos, desde la A hasta la G. Bueno, os dejo con este pequeño fragmentito del vídeo, ¿vale? Venga, un saludo. 1871, Prusia fue un estado dividido, pero tras aplastar a Francia y anexionarse a Alsacia y Lorena, se convirtió en el Imperio Alemán. Su emperador, el Kaiser Guillermo II, rodeado de su cúpula militar en pleno, ordena la construcción de una armada que supere a la flota británica. Quiere conducir a Alemania a su lugar bajo el sol. Espero que os haya gustado este pequeño clip de vídeo en el que subyace esa rivalidad franco-alemana por Alsacia y Lorena. El siguiente subapartado se llama La Paz Armada, 1890-1914. Estábamos hablando de que estábamos en plena segunda revolución industrial. Los países están pujando entre sí por acaparar esa economía mundial. Las colonias, a su vez, es muy importante, quieren las colonias, especialmente Alemania, y vive un proceso de rearme en el que todavía hay paz, pero están viendo una carrera armamentística brutal. En 1890, lo tenéis ahí con gran sorpresa, Bismarck dimite por sus diferencias con el nuevo Kaiser Guillermo II. Este nuevo Kaiser, este nuevo emperador alemán es todo lo contrario a su padre. Inicia la llamada Weltpolitik. ¿Qué es la Weltpolitik? La Weltpolitik lo tenéis en la teoría y aquí vemos una caricatura. La Weltpolitik es un cambio de tendencia en Alemania. Es una orientación de Alemania abiertamente expansionista y agresiva, en el que Alemania se rearme y Guillermo II quiere por todos los medios convertir a Alemania en lo que él cree que se merece, que tiene que ser la rectora de Europa y del mundo, y para eso inicia esa carrera militar y expansionista. Bien, pues ya tenemos a Bismarck
ha dimitido y tenemos a Guillermo II con su Weltpolitik. El objetivo lo tenéis ahí, es hacer de Alemania el país más poderoso. Y no tenía colonias, por eso inicia esa política de rearme. Entre 1890 y 1904 vamos a ver ahora cómo el sistema de alianza que había tejido Bismarck lentamente pues da un vuelco y Alemania se le viene abajo, permite a Francia salir de su aislamiento. El tratado entre Rusia y alemanes que expiraba en 1890 no se renovó por Alemania y ello contribuyó a empujar a los rusos a un acuerdo con los franceses para salir de su aislamiento, que estaban deseando salir de su aislamiento, y quienes ayudarían con inversiones a la industrialización de Rusia. Por eso en el año 1892 Francia y Rusia acuerdan una convención militar en la que Francia entraría en guerra contra Alemania en caso de que esta Alemania atacara a Rusia. Y asimismo Rusia declararía la guerra a Alemania si esta atacaba a Francia. Para la política exterior alemana fue un chasco total, era bastante grave, porque Alemania en caso de guerra se vería atacada por los dos frentes, por el este y por el oeste. Y por otra, Francia había logrado salir de su aislamiento. Mientras Francia y Rusia reforzaban sus lazos, pues Gran Bretaña y Francia superan sus rivalidades, especialmente coloniales. Recordamos todo el incidente de Fachoda en 1898. Y firman un acuerdo llamado la Entente Cordial, por el que Francia renunciaba a cualquier pretensión sobre Egipto, Sudán, y Gran Bretaña reconocía a Francia el derecho de establecer su protectorado sobre Marruecos. La noticia evidentemente cayó como un jarro de agua fría en la diplomacia alemana. Pero todavía le quedaba otro más. En 1907 Inglaterra firmaba otro acuerdo con Rusia resolviendo sus problemas coloniales y con esto quedaba conformada la Triple Entente, que era el bloque contrario a la Triple Alianza, y por tanto ya quedan formados el núcleo de lo que serán los dos bandos de la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿vale? Esto se está caldeando. Bueno, a continuación os dejo otro pequeño fragmento de vídeo en el que vais a ver toda esta gran rivalidad y cómo se conforman los principales países de Europa en estas dos alianzas, ¿vale? Cuando lo veáis de las fichas de actividades, hicimos las 17 y las 18, la 19, que es la que tenéis que hacer a continuación, dice: observa el siguiente documento histórico, que no es otra cosa que esta caricatura en la que se ve a Guillermo II comiéndose el mundo en esa carrera armamentística y expansionista. Pues tenéis que comentarlo y tenéis que explicar de qué trata, de cuándo, quién aparece y de qué modo. Y tenéis que relacionarlo con el concepto Weltpolitik y por qué esta Weltpolitik contribuyó al estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, pues os dejo ahora con este pequeño vídeo y continuamos en la siguiente clase ahondando en otras causas de la Primera Guerra Mundial. Un saludo. Segundo, el Reino Unido es una amenaza constante desde que forma la Triple Entente con Francia y Rusia. La Alemania del Kaiser se siente rodeada y vulnerable. Su único verdadero aliado es el Imperio Austrohúngaro, una amalgama de pequeñas naciones que ha gobernado Francisco José I, de 83 años, durante más de 6 décadas.